3 escalofriantes historias reveladas de conserjes. Terror maldito que nunca debió ser descubierto. Miguel era el conserje del viejo edificio, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida, y los pasillos, desgastados por el tiempo, susurraban historias que no debían contarse. Cada noche, mientras recorría esos estrechos corredores, un escalofrío hacía que su piel se erizara. Desde hacía semanas notaba algo extraño, risas lejanas se convertían en llantos apagados y el eco de pasos resonaba detrás de él, aunque siempre estaba solo. La atmósfera cargada de miedo lo envolvía, y la sensación de ser observado era innegable. El edificio que había sido su hogar se transformaba en un laberinto de horror. Uno de esos días, un inquilino desapareció. Su risa contagiosa había sido reemplazada por un vacío inquietante. Los murmullos comenzaron a cundir, lo vieron salir. Dicen que lo atraparon en el sótano, los rostros se oscurecían y las miradas se tornaban desconfianza. Miguel pasaba horas intentando levantar el ánimo de los otros, pero la tristeza y el miedo llenaban cada rincón. Mientras reparaba un grifo desgastado, oyó un susurro a sus espaldas: «Sal de aquí», era tan claro que el corazón le dio un vuelco. ¿Se lo estaba imaginando? Se obligó a reprimir el pánico y siguió con su labor, pero las sombras parecían reírse de él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, todo se tornó aún más oscuro. Miguel, en el sótano, reparaba una fuga cuando un grito desgarrador resonó en la penumbra. Se congeló, el sudor frío brotó de su frente. No estaba solo. Su mente le gritaba que huyera, que buscara ayuda, pero el pánico lo paralizaba. Volteó y la oscuridad pareció tragarse la luz, como si las paredes estuvieran devorando su voluntad. Algo lo acechaba, algo que ya no era parte de este mundo. Cuando decidió salir, se topó con un rostro borroso que lo observaba desde una esquina lejana. Los ojos vacíos del inquilino desaparecido lo miraban con desesperación. Miguel supo que debía actuar, pero el miedo lo mantenía atrapado. En el preciso instante que la ventana resonó con un golpe fuerte, la imagen se desvaneció y un aire helado lo envolvió. Miguel sintió que cada vez estaba más atrapado en una red de secretos y mentiras que amenazaban con arrastrarlo hacia un abismo del que no podría escapar. Una trama de horror estaba despertando, y él era el único que podía desenterrar la verdad. Enfrentaba una decisión letal: seguir ignorando sus instintos o arriesgar su cordura en busca de respuestas. El terror comenzó a desbordarse, y pronto Miguel se vería frente a frente con algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Un grito desgarrador resonó en el edificio, y el eco de aquel lamento se quedó grabado en su mente. ¿Quién sería el próximo en desaparecer en las garras del horror que nunca debió ser descubierto? El destino de los inquilinos y del propio Miguel estaba a punto de entrelazarse con el oscuro legado del edificio, y la línea entre la locura y la realidad se desdibujaba cada vez más. Esa mañana, la atmósfera en el edificio era aún más tensa. Miguel subió las escaleras, sintiendo cada escalón como un peso que aplastaba su ánimo. Los murmullos sobre la desaparición del inquilino se habían intensificado, convirtiéndose en un canto de leyendas urbanas. Dicen que le vieron en el espejo del baño, gritando, hablaba una anciana que se asomaba de su apartamento. El corazón le latía con fuerza, y la inquietud que sentía crecía proporcionalmente a sus propios deseos de rescatar la imagen de los inquilinos felices que alguna vez fueron. Esa misma mañana, decidió que debía adentrarse más en el misterio. La caja de metal en la oficina del conserje había estado cerrada durante años, atesorando documentos que nadie osaba mirar. Sus manos temblaban mientras buscaba la llave en el llavero, una sensación de desasosiego envolviéndolo. Una vez abrió el cajón, el polvo se levantó como un espectro. Entre papeles amarillentos encontró un viejo dossier que hablaba de una serie de desapariciones. A cada página que leía, su frente se fruncía más: 7 inquilinos en los últimos 10 años, todos de la misma manera. Ten cuidado, resonó nuevamente el eco de aquel susurro que había oído días atrás. Miguel se estremeció, pero la curiosidad lo empujó a seguir leyendo. La última página mostraba una mapa del sótano, marcando una zona prohibida.
Saltaron chispas en su mente y se sintió arrastrado hacia allí. Era el momento de enfrentar sus miedos. El sótano había sido su campo de batalla hasta ese momento, pero ahora era su campo de guerra. Con linterna en mano, Miguel bajó despacio por las escaleras de metal crujiente. Cada escalón lo sentía como un grito de advertencia. La luz temblorosa reflejaba en las paredes de concreto, creando sombras que parecían moverse por su propia voluntad. Al llegar al sótano, el aire se volvió frío, denso, como si lo abrazara con manos heladas. Se acordó de los inquilinos, de aquellos que nunca regresaron, y su propia respiración se agitó. Mientras exploraba la zona marcada, algo atrapó su atención. Una puerta vieja y desgastada estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de oscuridad densa como un manto. Miguel sintió que algo lo llamaba desde dentro. Con un empujón, se adentró en la habitación. El olor a humedad y a moho lo golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como las garabatos de alguien atrapado en su locura. De repente, un ruido rompió el silencio, un susurro que parecía un lamento rasgado que atravesaba su corazón. «¡Ayúdame!» ¿Era alguien encerrado? Su instinto le pedía que huyera. Pero era su deber. Avanzó tembloroso hacia el origen de aquellos sonidos, solo para encontrarse con un espejo viejo y agrietado en la esquina de la habitación. Al mirarse sintió miedo al ver que su reflejo no sonreía como él. En su lugar, una figura oscura y borrosa emergía de la superficie, alargándose hacia él como un tentáculo maligno. Un escalofrío lo recorrió. Miguel retrocedió, pero la figura ya había comenzado a arrastrarlo hacia el espejo. Justo antes de perderse en la oscuridad, alcanzó a gritar «no». Pero no llegaría a nadie con su voz. La soledad lo había reclamado. Mientras caía en un abismo de sombras, comprendió que la verdad podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. El edificio había comenzado a cobrar su tributo, y él se convertía en una más de las historias que no debieron ser contadas. Se planteó una última pregunta: ¿quién lo encontraría si desaparecía? La opaca oscuridad cerró en torno a él, y el eco de su grito se perdió en el silencio. ¿Estaría Miguel destinado a convertirse en una de las almas perdidas que merodean por los oscuros pasillos del edificio, o habría una forma de escapar de su trágico destino? La respuesta no tardaría en revelarse, pero para eso, primero debía descender un poco más. La oscuridad lo envolvió y Miguel sintió que su cuerpo era un objeto perdido en un océano de sombras. Experimentó una caída que le quitó el aliento, como si estuviera descendiendo por un túnel interminable. Su mente se agitaba, presa del pánico. El eco de aquel grito resonaba en su cabeza, mezclándose con los murmullos del edificio, que ahora parecían burlarse de su desesperación. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en una sala más amplia, aunque no menos sombría. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro que parecía moverse ligeramente, como si respirara. La luz de su linterna parpadeó amenazadoramente, y en cada destello, creaba figuras tenebrosas que danzaban a su alrededor. Miguel se levantó temblando y se sacudió el polvo mientras escuchaba un murmullo apagado, un sutil lamento que se alzaba desde las entrañas del lugar. Era un sonido que se quedaba atrapado en el aire. A su alrededor, pequeños objetos flotaban, juguetes rotos, fotografías desvanecidas, fragmentos de vida olvidada. Todo parecía perdido, como si aquellos objetos contaran historias de inquilinos que habían sido tragados por la oscuridad. Había un sentido de pérdida abrumador. Cada pequeño objeto era un recordatorio de que la vida dentro del edificio había continuado, incluso después de que sus almas se marcharan. Miguel se acercó a un viejo mueble cubierto de telarañas. Abrió un cajón y encontró un diario desgastado. Sus manos temblorosas hojearon las páginas amarillentas, y las palabras parecían ser un eco de su propia angustia. «No se atrevan a mirar en el espejo», decía una línea. «Siento que ellos están siempre aquí, llamándome». Su corazón se detuvo al leerlo. Eran estos los mensajes de los inquilinos desaparecidos. Un escalofrío le recorrió la espalda. De pronto, el murmullo se intensificó, transformándose en un grito unificado. «Devuélvenos», resonó en cada rincón de la habitación. Miguel sintió que las paredes se acercaban, como si estuvieran vivas y queriendo atraparlo. El terror lo abrumó, pero el mismo impulso que lo había traído hasta allí lo empujó a seguir buscando respuestas. Desesperadamente buscó algo que pudiera ayudarlo a desentrañar aquel misterio. Atravesó la sala, temiendo cada sombra que se movía. Vio un espejo grande y cubierto de una neblina espesa.
A medida que se acercaba, el murmullo se tornó en un susurro, mira, lo invitaba, y él se sintió atraído, como un insecto a la luz, se asomó al espejo conteniendo la respiración. En el cristal opaco vio a otros, caras conocidas y desconocidas, de aquellos que habían desaparecido. Sus ojos se volvían vacíos mientras sus bocas gritaban, pero el sonido no llegaba a sus oídos, solo el eco de su propio miedo. Miguel entendió en un instante doloroso que estaban tratando de advertirle, de decirle que él también estaba en peligro. Sin pensarlo, giró sobre sus talones para escapar, pero la puerta se cerró de golpe tras él. Los gritos aumentaron en intensidad, arremetiendo contra sus oídos. Miguel se dio cuenta de que cada inquilino perdido había sido atrapado por la misma tentación. El espejo no solo reflejaba sus miedos, lo devoraba, la angustia llenó su pecho, y el pánico en sus venas se convirtió en una fuerza convulsiva. Golpeó la puerta con desesperación y milagrosamente se abrió de par en par. En un solo movimiento corrió hacia la escalera, pero el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más errático. La luz titilante de su linterna iluminaba sombras que parecían ahora tener forma, figuras que intentaban retenerlo. Miguel ascendió, los escalones crujían y vibraban bajo su peso. Sabía que debía escapar, pero algo lo perseguía. «No te vayas». Resonó un lamento desgarrador que lo hizo detenerse en seco. Podría deslizarse en la penumbra y descubrir su verdad, o quedaría atrapado en el mismo destino que los que habían desaparecido antes. Cualquier respuesta estaba por llegar, pero había un secreto más profundo en el espejo que Miguel necesitaría desvelar primero, antes de que fuera demasiado tarde. Miguel sintió un escalofrío correr por su espalda al escuchar el lamento. Era un sonido cargado de desesperación, un eco que resonaba en su ser. Se giró con lentitud, obligado a enfrentarse a lo que lo perseguía. La luz de su linterna apenas iluminaba, pero las sombras parecían cobrar vida, tomando formas grotescas y amenazantes. Mientras continuaba subiendo, oyó un susurro más claro, más cercano, que decía su nombre. Miguel lo llamaba con una familiaridad inquietante. Cada vez que lo escuchaba, su corazón latía más rápido. Era un tira y afloja entre el deseo de descubrir la verdad y el instinto primitivo de huir. Al llegar al último peldaño, se encontró ante un largo pasillo. Las luces parpadeaban desesperadamente como si compartieran su angustia. Las puertas a los lados estaban cerradas, pero él sintió intensamente que tras cada una de ellas había algo más que meras habitaciones vacías. El aire se tornó denso, cada respiración era una lucha. De repente, un golpe resonó provenientes de una de las puertas. «¡Ayuda!», gritó una voz atormentada. Miguel se detuvo, la presión del miedo lo empujaba hacia atrás, pero el grito lo atraía. Sin saber por qué, su mano se acercó a la manija y, en un acto de desespero, la giró. La puerta se abrió de par en par, revelando un pequeño cuarto oscuro. Dentro había un hombre encadenado, su rostro demacrado y desesperado. «Te estaba esperando», dijo, su voz apenas un susurro. «Debes escucharme. El espejo no solo absorbe todo, también requiere un sacrificio». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Sacrificio? La pregunta escapó de sus labios sin que él lo quisiera, pero la respuesta del hombre fue aún más estremecedora. «El alma de uno para liberar a los demás. No lo hagas, no mires en su interior una vez más», advirtió, con los ojos llenos de pavor. La estancia comenzó a vibrar, y un frío penetrante se alzó por el pasillo. Las luces estallaron y Miguel sintió la presión del aire desaparecer. La puerta se cerró violentamente, dejándolo atrapado en la oscuridad. «Los que han caído ya no pueden volver», escapa. Fueron las últimas palabras del hombre antes de que su imagen se desvaneciera en la negrura. Miguel dio pasos atrás, los ecos de su grito de terror resonando en su cabeza. Entonces una risa ahogada surgió del rincón, un sonido burlón y glacial que le heló la sangre. Las sombras comenzaron a retorcerse en el pasillo, formando figuras grotescas que se acercaban lentamente, sus rostros distorsionados de sufrimiento. Sin tiempo que perder, Miguel corrió hacia el otro extremo, buscando una salida. Sentía que las sombras lo abrazaban intentando atraparlo, y los gritos de los perdidos lo acompasaban en una sinfonía escalofriante. Una puerta más apareció ante él, esta vez sin manija. Su corazón latía con furia, pero la necesidad de escapar lo impulsó a intentar abrirla, golpeando con todas sus fuerzas. Mientras lo intentaba, notó cómo la temperatura descendía. El aire se tornó pesado, casi tangible.
La puerta comenzó a abrirse lentamente como si una voluntad ominosa decidiera lo que él debía hacer a continuación. Miguel sintió una atracción inexplicable hacia la apertura, como una invitación a descubrir. Parpadeando, vio una luz que parecía surgir desde adentro. Era brillante, deslumbrante y a la vez inquietante. Pero lo que más le descontroló fue que pudo escuchar la risa de nuevo, esta vez más fuerte, más eufórica. En ese instante comprendió que aunque encontrara la verdad, no estaba seguro de poder retornar a la realidad que había conocido. La puerta se abrió por completo, revelando un mundo que parecía atravesar una línea delgada entre la vida y la muerte. Miguel sintió que todo su ser se dividía, un lado deseaba cruzar el umbral, mientras que el otro, más sensato, gritaba por su vida. Sin embargo, las sombras estaban cada vez más cerca y su tiempo se acababa. Tenía que decidir, y debía hacerlo antes de que aquel mundo lo consumiera. ¿Cruzarás o te quedarás? Se escuchó una voz que provenía de la luz radiante. Era el espejo llamándolo de nuevo, exigiendo su elección, y de repente el reflejo de Miguel no era solo el suyo, sino del hombre de la cadena, que sonreía con un aire de súplica. Estamos atrapados, no dejes que devore más almas. La decisión se hizo moribunda, un nuevo sacrificio se acercaba, pero la pregunta seguía, acechándolo con una realidad aterradora: ¿podría salvarse a sí mismo sin condenar a otro? Miguel sintió el aliento helado de las sombras invadir su piel. La luz del portal, que antes parecía un refugio, ahora brillaba con una intensidad que le generaba miedo. «No te atrevas a cruzar», gritó el hombre de las cadenas desde más allá de la puerta. Su voz resonaba con un eco sobrenatural, sus ojos suplicantes llevaban el peso de 1000 almas perdidas. Miguel dudó. Cada uno de sus instintos le decía que no debía mirar. Sin embargo, el reflejo del espejo lo hipnotizaba. Dentro de esa luz podía vislumbrar un destello de esperanza, un acceso a algo más allá de su angustia actual. Pero ¿a qué precio? Las sombras se aproximaban, susurrando promesas de liberación y visiones de lo que podría ser su vida si eligiera cruzar. Solo un sacrificio más, murmuraron como un coro tenebroso. Miguel, consciente del peligro, sintió su mente girar, como atrapada entre dos mundos. Desesperado, trató de recordar la advertencia del hombre encadenado. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó con la voz cargada de incertidumbre. Y en ese instante comprendió, no se trataba de salvarse a sí mismo, sino de tomar una decisión que cambiaría su destino y el de otros. La luz del espejo vibró, proyectando visiones de aquellos que habían caído antes que él. Sus almas se movían dentro de la imagen reflejada, buscando su liberación, pero cada rostro traía un aire de eternidad de sufrimiento. No podía ser. ¿Eran verdaderamente almas buscándole ayuda o parte de un juego que lo llevaba hacia un destino oscuro? Miguel sintió el tiempo acelerar. Las sombras casi lo alcanzaban, y sabía que no podía permanecer ahí. Su decisión debía ser inmediata. «No puedo, no tengo el derecho», musitó, alejándose del espejo en un intento de volver atrás. Pero al hacerlo, la puerta comenzó a cerrarse. El silencio del pasillo se llenó rápidamente con un lamento desgarrador, uno que sentía en lo más profundo de su ser. «Miguel, regresa. No puedes escapar de aquí», gritó el hombre encadenado, el terror palpable en su voz. El eco de las almas perdidas resonaba en su mente, como una campana que llamaba a su última esperanza. Con los nervios al borde, volvió su mirada una vez más al espejo. Las sombras se retorcían, colocándose justo detrás de él, y supo que su tiempo se acababa. Sin pensarlo, Miguel saltó hacia el espejo, guiado por una mezcla de miedo y determinación. Debía enfrentarse a la verdad, debía conocer su destino. Al atravesar el umbral, sintió el frío helado envolverlo, y el espacio se distorsionó a su alrededor. La luz lo absorbió y un instante después todo quedó en oscuridad nuevamente. Cuando los ojos de Miguel se acostumbraron a la penumbra, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, las almas atormentadas que había visto en la imagen del espejo ahora estaban presentes, sus rostros desdibujados de desesperanza. «¿Qué has hecho?», preguntó una de ellas, su voz un susurro cargado de angustia. «Has cruzado, ahora debes elegir otro para reemplazarte». Miguel retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «No, esto no puede ser», balbuceó mientras los ojos de las almas sobre él lo miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Se dio cuenta de que ahora era el verdadero guardián de todas aquellas almas perdidas. Las sombras continuaban danzando en el aire, sus voces resonando más fuerte que nunca. Había cruzado el límite y ahora ya no podía escapar.
Tú debes elegir, repetían, y al mirar a su alrededor, vio que no había salida. El terror comenzó a apoderarse de él, pero en su fuero interno, una idea retumbó con fuerza. ¿Y si hay una manera de romper este ciclo?, se preguntó Miguel, su mente luchando entre el pánico y la determinación. ¿Y si una elección aún podría salvarnos a todos? Y así, en la penumbra, con las almas de los perdidos frente a él y el eco de la última advertencia resonando en su mente, Miguel comprendió que su historia apenas comenzaba. ¿Podría encontrar una salida entre las sombras, o sería devorado por aquella oscuridad eternamente? La respuesta aún permanecía oculta en la niebla de su destino. Miguel sintió el aliento helado de las almas atrapadas rodeándolo, como si cada susurro se convirtiera en un cicatriz que rasguñaba su piel. La incertidumbre pesaba en su pecho mientras las miradas vacías de aquellos fans perdidos lo atravesaban. La sala, ahora iluminada por una tenue luz que parecía filtrarse de las sombras, revelaba muros cubiertos de inscripciones desgastadas formando un lenguaje indescifrable, pero amenazador. Debes elegir, repetía la voz suave de una mujer etérea, que con su fragoroso lamento parecía provenir de un rincón oscuro. Miguel se volvió hacia ella, su rostro un collage de desazón y miedo. Elegir a alguien más, debes liberarnos, insistió con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Las almas, rodeándolo como un torbellino de angustia, comenzaron a murmurar un nombre que resonaba en su mente: Elena. Era el nombre de su hermana, la única pieza de su vida que había ido a buscar aquel día en lo profundo de la ciudad. No, pensó, temblando. No puedo arriesgarla. Las sombras repitieron su nombre, sus voces retumbando en su cráneo como un eco interminable. ¿Destruiría su única esperanza por salvar a otros? Existía un dilema moral, una elección cruel entre su propia salvación y la vida de su hermana. Elena, la súplica brotó de su boca antes de que tuviera tiempo de pensar. La imagen de su hermana sonriendo en su mente se convirtió en una bruma oscura alimentada por el terror. Las almas lo miraban esperando una respuesta, pero Miguel solo pudo ver la imagen de la niña que una vez había sido feliz, ajena al horror que lo rodeaba ahora. Tienes que hacerlo, Miguel. Es la única manera, exclamó otra de las almas, su rostro reflejando desesperación. Si no eliges, serás uno de nosotros para siempre. El sudor frío descendió por su frente mientras la luz comenzaba a parpadear a su alrededor, como si la realidad se hizo más frágil con cada latido de su corazón. Los latidos retumbaban en sus oídos, eran ecos de vidas que habían sido. Alzó la mirada nuevamente hacia el espejo, pero esta vez había algo diferente. El reflejo mostraba a Elena, atrapada en un laberinto de sombras, su esencia desvaída pidiendo ayuda. No puedo. No puedo hacer esto, su voz se alzó, retumbando en el cuarto vacío. Pero lo que no sabía era que su impotencia también lo condenó. Una risa siniestra surgió del lado oscuro del cuarto, llenando el aire de una palpable tensión. Las almas se agitaron, intensificando su demanda. Sintiéndose arrinconado, Miguel cayó de rodillas, abrumado por la presión. Si elijo a alguien más, murmuró, consciente de la magnitud de su decisión. La sala pareció detenerse, las almas expectantes, como si un nuevo poder se manifestara con su resolución. Ustedes no son la única opción, gritó, su voz temblando pero decidida. Puedo romper esto. Puedo encontrar otra forma. Con cada palabra las sombras se encogieron, pero no se disiparon, la atmósfera se tornó más densa, el caos en las miradas perdidas en el aire aumentaba. Miguel tenía que actuar antes de que la oscuridad se lo tragara completamente. Buscó en su mente cualquier recuerdo que lo ayudara, un indicio de cómo liberar esas almas sin sacrificar a nadie. Mientras la oscuridad se aproximaba, una imagen brillante lo golpeó. El mapa, el antiguo libro de leyendas. Había algo sobre sacrificios, pero a la vez de rescate, pensó frenéticamente. Era un destello de esperanza, pero un riesgo aterrador. Desde el fondo de su ser, una voz alocada lo instaba: deséalo, Miguel. Solo tú puedes hacerlo. Dilo. Con desesperación abrumadora, alzó la voz: yo elijo romper el ciclo. Les daré una oportunidad de regresar, de ser libres. De repente, las sombras se detuvieron, y un silencio sepulcral llenó la sala. El aire se volvió eléctricamente tenso. Las almas conjuraron una energía que parecía vibrar como la urdimbre de una tela, mezclándose con la intensidad del momento. La sala comenzó a desvanecerse y justo cuando Miguel pensaba que todo había terminado, un destello de luz brillante lo atravesó. Todo estaba en juego.
El silencio se rompió y Miguel quedó paralizado, atrapado entre la elección de renacer la esperanza o quedar atrapado en una eternidad de oscuridad. ¿Qué pasaría con él y su hermana? Una voz resonó en su mente: tu elección tendrá repercusiones, Miguel. No olvides que ya no hay vuelta atrás. La imagen de su hermana emergió de la niebla, intacta y esperanzada, mientras todo se oscurecía de nuevo. La luz, cegadora al principio, comenzó a disiparse tan rápido como había llegado, y Miguel se encontró de pie, solo en una vasta negrura que parecía tragarse todo a su alrededor. Su corazón latía con más fuerza, un tambor frenético en sus oídos. ¿Dónde está Elena? ¿Qué he hecho?, se preguntó, pero la respuesta no llegó. Las almas, esas miradas vacías que tanto lo habían atormentado, ya no estaban. Miguel. Una voz femenina cortó el aire. Era Elena, débil y borrosa, pero su presencia era suficiente para llenar el vacío de terror que le oprimía el pecho. Se materializó ante él, la luz envolviéndola como un halo, pero sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Qué pasó? Sentí un frío, algo oscuro, no se hice algo, elegí romper el ciclo, respondió, la incredulidad acentuando su voz. El rostro de Elena se tornó serio, su sonrisa desapareció. Eso no debía hacerse. Las almas están enojadas. Las palabras de su hermana fueron interrumpidas por un eco lejano, un murmullo que crecía, acercándose rápidamente. Debes irte, Miguel. Ya no puedes quedarte aquí. Su advertencia estaba impregnada de pánico. Detrás de él, sombras comenzaron a cobrar vida, zumbando y retumbando con un coro de voces indignadas. Cada susurro era un recordatorio de las almas a las que había prometido liberar. Pero había sido un error. Un susurro particularmente fuerte le hizo dar un paso atrás. «Ja. ¿Pensabas que podías escapar tan fácilmente?», resonó la voz de aquella mujer etérea. Sus ojos destellaban entre la penumbra, llenos de furia. Miguel sintió que el aire se volvía más denso, sus pulmones luchando por llenarse. «No, yo no quería», susurró, sus palabras asfixiadas por el miedo. Las sombras se acercaron, una marea de formas oscuras que parecían desbordar las paredes de un mundo que ya no lo quería. «Tú elegiste, Miguel. Ahora debes asumir las consecuencias», murmuraron al unísono, sus voces un eco aterrador que reverberaba en su mente. «No», gritó Miguel, su voz resonando en la oscuridad. Intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, anclados por el peso de su elección. «Quiero salvarlas». Las almas emergieron de la oscuridad, sus rostros eran una mezcla de desesperación y odio. «¿Salvarnos? Tú nos has condenado», clamaron, las miradas fijas en él, despojadas de humanidad. «Elena». La llamó buscando su figura en la penumbra. Pero ya no estaba a su lado, había desaparecido en un torbellino de sombras. «Elena, ven». Su voz temblaba, pero había una presión en su pecho que lo obligaba a mantenerse firme. «Si el ciclo no se rompe desde adentro, no hay salvación», resonó la voz de aquella mujer, ahora cada vez más cerca. «Debes hacer otra elección o serás uno de nosotros». Miguel sintió que la desesperación se transformaba en furia. «No. No puedo dejar que esto termine así». Gritó con toda su fuerza, su voz reverberando en la negrura. Se aferró al recuerdo de su hermana, a la luz que aún podía ver resonando en su mente. Tenía que luchar. Tendría que encontrar un nuevo camino. Fue entonces cuando algo en su interior comenzó a despertar. Un fuego que había permanecido apagado surgió, una determinación que superaba el miedo. «No voy a ser una víctima». «No otra vez», gritó sintiendo una nueva energía fluir. «El ciclo terminará, pero no así». Las sombras a su alrededor retrocedieron, pero la risa burlona de la mujer resonó, cargada de un temor latente. «Tu desafío es en vano, Miguel. El destino es inevitable. La oscuridad siempre encontrará el camino de regreso», y entonces, como si estuviera ante un umbral, Miguel sintió una nueva presencia. Una figura difusa comenzó a materializarse a su lado. Su corazón se detuvo. Era Elena, más real que nunca, pero esta vez no estaba sola, una multitud de almas la seguía, unidas en un espacio incierto. «Lo que hiciste fue inquebrantable, Miguel, pero debes luchar», dijo. «Escucha dentro de ti. Recuerda», el eco de su voz le trajo imágenes de la antigua leyenda, el sacrificio, el rescate, lo que había significado para ellos. Miguel vio lo que debía hacer,
pero justo antes de que pudiera actuar, las sombras se lanzaron hacia él, un grito desgarrador resonó y toda la sala se sumió en una espiral de oscuridad. Tu elección ha comenzado, Miguel. El verdadero terror se acerca, la oscuridad lo envolvió completamente, y en ese instante entendió que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande. ¿Podría realmente romper el ciclo, o sería el causante de su propia perdición? La pregunta lo asaltó mientras cada sombra se cernía sobre él, dejando solo la incertidumbre y el terror resonando en su interior. La oscuridad lo envolvió, una neblina pesada que se sentía como un abrazo helado. Miguel no sabía hacia dónde mirar. Las sombras lo rodeaban, susurros terroríficos resonaban en su cabeza. Elige, Miguel, o serás uno de nosotros, repetía aquel eco, una y otra vez, como un mantra destinado a paralizarlo. La voz de Elena le fue más clara en medio del caos, recuerda quién eres. Sin embargo, en ese momento de desesperación, Miguel solo podía recordar el miedo. Las almas que una vez había buscado liberar ahora eran su condena, una prisión de agonía que parecía consumirlo. Con cada pulso, el corazón de Miguel latía más fuerte, como si quisiera salir de su pecho. No, no, murmuró, desesperándose. Las sombras comenzaron a moverse, pulsando y girando, como un torbellino oscuro que amenazaba con tragárselo. Erróneamente pensó que podía desvanecer el terror solo resistiendo. ¿Crees que la valentía te salvará? La voz burlona de la mujer resonó más fuerte. Ninguno ha escapado de aquí. Serás solo otra alma más. Pero algo en Miguel cambió. La desesperanza se tornó en enojo. ¿Quién eres tú para decidir mi destino?, gritó, su voz resonando, emitiendo un rayo de desafío. Las sombras titubearon, sorprendidas por la brusquedad de su respuesta. No se dejaría llevar sin luchar, las imágenes de Elena y las almas lo llenaron de determinación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que sus palabras tenían más fuerza que antes. ¿Cuándo romperé el ciclo? Conocemos el sacrificio, Miguel, susurró Elena. El amor y la pérdida han tejido esta oscuridad. Tienes que recordar y aceptar el dolor. Solo entonces verás la luz. Instantáneamente en la penumbra se vislumbraron escenas del pasado. El sacrificio de su madre, su propia pérdida de esperanza, cada alma atrapada pidiendo ayuda, y el profundo hueco de la traición. En cada recuerdo, la verdad se hizo evidente, debía aceptar el dolor y enfrentar su propia oscuridad para rescatar a los demás. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Miguel cerró los ojos y se concentró. Debía enfrentar sus propios demonios. Una luz tenue comenzó a emanar de su interior, como un rescoldo en la noche. Soy Miguel. No seré otra alma más. Liberaré a todos. Las sombras se agitaron, gritando en un ensordecedor clamor, incapaces de soportar la luz. Mientras Miguel se llenaba de luz, sintió que el suelo vibraba, como si un sismo estuviera rompiendo el ciclo que lo aturdía. La negrura comenzó a retroceder, dejando al descubierto destellos de esperanza, pero el rayo de luz que surgió de él también atrajo la ira de la figura femenina. No puedes acabar con esto tan fácilmente. Tu sacrificio es lo que alimenta la oscuridad, gritó, ahora furiosa, lanzándose hacia él. La figura de Elena se interpuso, su luz brillando intensamente como un escudo en medio del abismo. No te dejes llevar, Miguel. Nuestro amor es más fuerte que este terror. Miguel, con cada fibra de su ser, gritó, merezco mi libertad. Merezco liberar a las almas. La luz en su interior creció, envolviéndose con la figura de su hermana, creando un vínculo que desafiaba la oscuridad. En ese instante sintió que algo lo arrollaba, las sombras comenzaron a desvanecerse, a ser arrastradas por su luz. Pero la risa de la mujer resonó entre las sombras, un eco aterrador que reverberaba en la oscuridad. Tu lucha es en vano, exclamó, como si supiera que la victoria de Miguel era solo una ilusión. Entenderás la verdad muy pronto. Miguel se preparó para la batalla final. Sabía que lo que hacía era peligroso, pero no podía rendirse. Estaba dispuesto a darlo todo. En su mente la pregunta resonaba aún más fuerte, un eco que no podía ignorar: ¿qué precio estará dispuesto a pagar por todas las almas? La tensión se sentía en el aire y la batalla inminente era solo el comienzo. Angustiosamente la negrura se abalanzó nuevamente. En ese instante crítico se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. Podría realmente romper el ciclo y sumergirse en la oscuridad que temía. La negrura se lanzó sobre él, como un manto opresor que buscaba sofocarlo.
Miguel sintió su corazón retumbar con fuerza en su pecho, como si fuera un tambor de guerra despertando a las almas atrapadas. La figura de Elena brillaba con una tenue luz a su lado, su rostro lleno de determinación, pero la risa burlona de la mujer invisible reverberaba a su alrededor, retumbando en sus oídos. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí aquí? Tu coraje es tu más grande debilidad, decía la voz, resonando en cada rincón oscuro. Las sombras se retorcían haciéndose más densas, como serpientes dispuestas a devorar lo poco que quedaba de esperanza en Miguel. No soy débil, gritó Miguel, respirando hondo y apretando los dientes. Mis recuerdos son fuego. Más fuerte que la oscuridad. Sintió como la luz de su interior respondía, como si cada palabra le diera un impulso, una fuerza renovada. Las sombras retrocedían, pero no sin resistencia, se agitaban, se cerraban en torno a él, amenazantes, dispuestas a devorarlo. Las caras de las almas perdidas aparecieron en el humo negro, mirándolo con ojos vacíos y desesperados, pidiendo ayuda desesperadamente. Elena, radiante a su lado, observaba. Recuerda, Miguel. Ellos son tu motivación. No cedas ante el miedo, pero el miedo llegó como un viento helado, desgarrador, y una ola de dudas invadió su mente. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy incapaz de salvarlos y termino como uno de ellos? La voz burlona retumbó de nuevo. Te van a fallar, Miguel. Sé lo que sientes tu madre, tu hermana. Las pérdidas solo traen más desolación. Te llevaré conmigo. Miguel sintió que la angustia lo envolvía, su respiración se tornó errática. Las sombras lo atrapaban, tentándolo a rendirse. Pero en lugar de eso, recordó el sacrificio de su madre, la calidez de la risa de Elena antes del abismo, cada recuerdo hermoso era un ancla que lo mantenía en el mundo real y lo apartaba del abismo. No, no te permitiré, exclamó, la luz dentro de él estallando como un sol en el horizonte. Se concentró abriendo su corazón a la claridad que emergía de su dolor. La luz se expandió haciendo temblar la oscuridad a su alrededor, creando un camino hacia la redención. Los ecos de llantos y risas, los rostros de las almas perdidas, combinaron en un crescendo de emociones que lo envolvió. Una fuerza sin precedentes nació en su interior. Era su dolor, su amor, su determinación. Está bien. Mi dolor es mi poder. No puedo salvarlos sin entender mi propia oscuridad. Elena sonrió, entre lágrimas brillantes. Esa es la verdadera luz, Miguel. Utilízala. Las sombras chillaron, estremeciéndose ante el resplandor que se generaba. No puede ser. La risa se tornó un grito desgarrador, mientras la figura femenina se desvanecía ante el avance de la luz. Sin embargo, justo cuando Miguel sintió que iba a ganar, una sombra mayor, más oscura y retorcida, surgió detrás de él. Una presencia no vista hasta entonces, tan fría como el hielo del infierno, lo atravesó en un instante. Miguel sintió que su luz se apagaba, como una estrella que se apaga en la lejanía. Acabas de tocar un poder que no comprendes y el costo es alto, murmuró la sombra, sus palabras hundiéndose profundamente en su mente. Ahora debes elegir una vez más. Miguel, aturdido, se dio cuenta de que su lucha no había terminado. La oscuridad lo miraba fijamente y sabía que la elección que debía hacer era más grande de lo que alguna vez había imaginado. ¿Qué harías por el alma de aquellos que amas? ¿Te atreverás a sacrificarte? Susurró la sombra, mientras una risa ominosa se perdía en la distancia. Con el corazón en la garganta, Miguel se enfrentó a la terrorífica revelación. La penumbra lo envolvía, pero ahora más que nunca, sabía que no podía rendirse. El verdadero sacrificio lo esperaba, y el tiempo se acababa. ¿Así que estás listo para la verdad, Miguel? Lo que vendrá será más terrible de lo que imaginas. La negrura se disipa lentamente como un velo desgarrado, y Miguel se encuentra de pie en un vasto vacío luminoso, la luz resplandeciendo a su alrededor. El eco de las almas perdidas aún resuena en su mente, un recordatorio de la decisión que lo llevó hasta allí, y de la sombra al acecho que amenaza con consumirlo todo de nuevo. Miguel llama una voz familiar, penetrante y serena. Al voltear, allí está Elena, su hermana, emanando un brillo claro que ilumina lo sombrío. Su rostro refleja la calma, pero hay un pálido aire de necesidad en sus ojos. Elena. Pensé que habías desaparecido. Miguel avanza hacia ella, pero la luz de su hermana parece oscilar, como si estuviera atrapada en un delicado equilibrio entre este mundo y el otro. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo liberar a todos?
No puedes rendirte ni permitir que la oscuridad te atrape. Debes enfrentar la elección final, responde su voz un suave murmullo que resuena en su corazón. A su alrededor, susurros de las almas atrapadas fluyen como un río de ansiedad. Miguel siente su presión en el pecho, es un recordatorio de su carga, su misión. La sombra oscura, más grande e imponente que antes, se agita en las distancias, esperando su momento. Tengo que liberarlos. Miguel grita, la determinación surgiendo en su interior. No puedo dejar que caiga en el ciclo. No puedo ser solo otra alma más. La figura oscura se acerca, su risa burlona retumbando en el aire, mientras que las almas desgarradas se asoman, más pálidas y aterradoras que antes. ¿Liberarlos? ¿Cuántas veces más vas a sacrificar a otros, Miguel? Uno por uno se irán, y tú serás nuestro próximo premio. En su interior, la lucha entre el deseo de salvar y el miedo al sacrificio estalla como un trueno. Miguel cierra los ojos, tomando un profundo aliento. Recuerda el amor por su hermana, el sacrificio de su madre, cada risa, cada lágrima. El peso del dolor empuja su decisión hacia adelante. No. Sus voces no se irán más. No puedes tenerme a mí ni a ellos. Él grita sintiendo el fuego de la resistencia fluir a través de sus venas. La luz de Elena parece proyectar una sombra de esperanza en el oscuro abismo, las almas parecen escuchar, y sus lamentos se convierten en una súplica. Rompe el ciclo. Tu sacrificio puede salvarnos. Solo tú puedes hacerlo. Las sombras de antes se zambullen en Miguel, intentando arrastrarlo hacia el abismo, a la desesperación y la entrega. Pero él permanece firme, la luz que brilla en su interior surge para hacer frente a las sombras que lo abrumaban. He decidido. No seré un guardián para siempre. Les daré la opción de ser libres. La presencia oscura grita, un chillido angustioso que reverberó como un eco en las paredes de su mente. Tú no entiendes. Nadie ha escapado, no existe libertad sin sangre. Tendré mi libertad y la suya, responde Miguel, dejando que su luz brille más intensamente. Es un sacrificio, una promesa de redención. Se concentra sintiendo cómo la luz despliega su poder, cómo sus recuerdos florecen y se entrelazan en una visión de esperanza. ¿Cuál es el precio?, pregunta la sombra, su voz afilada y burlona. Miguel siente el aliento helado de la oscuridad acechando, pero su determinación se mantiene firme. Te enfrentaré. Pagaré lo que sea necesario si es por nuestras almas. Con un grito desgarrador, Miguel lanza su luz en un torrente hacia la sombra, y una batalla se desata. Su luz lucha con la negrura, cada destello un símbolo de su resistencia, cada sombra un grito de desesperación que busca consumirlo. La lucha se hace intensa, las almas son llevadas entre el tornado de luz y sombra. Miguel siente el vértigo y comienza a abrir su corazón, necesita recordar el poder del amor, del sacrificio, de las risas que los unieron, incluso en las horas más oscuras. Soy Miguel y soy más fuerte que tú, grita mientras la luz envuelve a las sombras, fortaleciendo su resolución. Cada paso que da siente que se liberan las cadenas de los atrapados. La batalla culmina en una explosión de brillo resplandeciente, y las sombras comienzan a desvanecerse. Gritos de agonía resonando al ser arrastradas hacia el vacío, en el silencio que sigue, Miguel respira. Elena está a su lado, su luz un eco de orgullo. Lo hiciste, hermano. Lo conquistaste. Las almas perdonadas flotan alrededor de ellos, agradecidas y llenas de paz. Estamos libres gracias a ti, Miguel, susurran mientras se desvanecen en un torrente de luz. La sombra ha sido llevada, pero el sacrificio que Miguel enfrentó ha cambiado todo, sin embargo, de las sombras emerge un eco burlón. Recuerda, Miguel, esta batalla puede haber terminado, pero la oscuridad siempre acechará. Tu elección importará porque siempre habrá un precio. Miguel, con la luz brillando en su interior, sonríe con su hermana a su lado, mientras un nuevo capítulo se abre ante ellos. Está en paz. Lo que ha enfrentado lo ha hecho más fuerte y las sombras pueden volver, pero ahora llevarán consigo la luz que él ha traído, los ecos de su lucha se desvanecen, y con una última mirada hacia la oscuridad, avanza hacia la luz, donde todo está por ser redefinido. La historia de Miguel no termina aquí, comienza de nuevo, listo para enfrentar lo que venga. Esta vez con más fuerza y más amor, Miguel ya no es solo un conserje, es un guardián de la luz y un buscador de esperanza. Que el miedo nunca vuelva a dominar,
porque siempre hay una nueva oportunidad para encontrar la luz en la oscuridad, y mientras avanza con su hermana, llevando consigo el legado de aquellas almas perdidas, un poder renovado lo envuelve. Esta fue su batalla, y esta es su victoria, no lo olvides, el verdadero sacrificio puede llevarte a la libertad. Vive con valentía. Ahora, si te gustó esta historia escalofriante y quieres más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.